Primera pregunta. A la luz de los acontecimientos recientes, ¿podríamos decir que estamos en el segundo sello o será quizás peor? Vamos a ver, dijimos en esta mañana y en otras ocasiones que la gran tribulación comienza con el primer sello y es cuando se manifiesta o se da a conocer de una forma visible, sin género de dudas, el personaje que llamamos el anticristo. El anticristo probablemente ya esté con vida y esté por ahí dando vueltas, preparando todo, pero todavía no se ha manifestado. Todavía no podemos decir, esta persona cumple con todos los requisitos para poder decir, este es el personaje, ¿no? Porque la Biblia nos da muchísima información, muchos datos para saber en cualquier momento discernir, ¿no? Diferenciarlo del verdadero, de un supuesto anticristo, ¿no? Por lo tanto, no estamos en el segundo sello, ni siquiera en el primero, porque lo que da comienzo al primero es, ya digo, la puesta en escena de este personaje que todavía no se ha manifestado, que probablemente quede poco tiempo, pero todavía no se ha dado a conocer, ¿vale? ¿Es cierto que hay un pecado que Dios no perdona? El único pecado que Dios no perdona es el que no se pide perdón. Dios perdona todos los pecados, menos aquel por el cual una persona no quiere arrepentirse. Probablemente la persona que esté haciendo esa pregunta haga referencia a un pecado que se menciona en la carta a los Hebreos, que habla de lo que se conoce como la blasfemia, ¿no? Contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, que no es hablar cosas feas en contra del Espíritu Santo, lo cual por supuesto no hay que hacer, sino que es resistir a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos lleva a un convencimiento de pecado. Y por lo tanto, como la persona resiste a la obra del Espíritu Santo, pues lógicamente no tiene ningún deseo de arrepentirse y por lo tanto no puede ser perdonado. Ese es el pecado de muerte por el cual dice Juan que no hay que pedir, porque no hay que obligar a una persona a arrepentirse. Nuestra misión es evangelizar, hablar del Señor, pero no convencer ni convertir a nadie. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Lucas 21, 18. ¿Qué quiso decir el Señor con esta palabra? Bueno, vamos a leer lo que dice Lucas 21, 18. A ver, Lucas 21, 18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lo siento por los calvos. Parece que en algunos casos el Señor le ha dado permiso a algunas cabezas, ¿no? En la Biblia hay muchos estilos literarios, figuras de dicción, se llaman así, figuras de dicción. Nuestro idioma, y lo digo de verdad en serio, el idioma español o el castellano, porque nace en Castilla, es un idioma tremendamente rico, muy rico. Es un idioma muy amplio que tiene palabras griegas, tiene palabras incluso hebreas, tiene palabras latinas y de otros idiomas. Entonces la literatura del idioma español o castellano es muy amplia y las figuras de dicción nos hablan acerca de distintas formas de expresar un mensaje. La Biblia está llena de figuras de dicción. Hay una figura de dicción que se llama tipo, que significa que una persona o cosa o suceso prefigura algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Ve? Por ejemplo, como podríamos decir que el sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham es un tipo del sacrificio de Cristo en la cruz, que sería el antitipo, ¿no? Hay muchas figuras de dicción en la Biblia, hay fábulas, hay parábolas, hay muchas. Entonces, cuando dice la Biblia que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, está hablando acerca de la protección sobrenatural que el Señor ejercerá sobre sus hijos, sobre su pueblo. Pero eso no significa de que un cristiano no puede ser calvo. Es decir, si usted dice, ay, que yo perdí todos los pelos, entonces el versículo no se cumple. No, es que la Biblia no le promete que usted no va a ser calvo, hermano. La Biblia lo que le promete es que el Señor le cuidará y pone el ejemplo de que ni un cabello de su cabeza se caerá sin el permiso del Señor. Es como el antiguo corito, ¿no? Que cantábamos, que decía, ni una hoja de un árbol se cae si no fuera por tu poder. Pero eso no significa de que las hojas de los árboles no se puedan caer. Es simplemente una forma metafórica de hablar de cómo el Señor protege a su pueblo. Así que lo siento por los calvos. Amén. En el 16 dice, seréis entregados por vuestros padres y madres y hermanos, parientes y amigos, y os matarán.
Y después dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es que la Biblia nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo pueden matar, pero nuestra alma y nuestro espíritu no. Qué bien me salió, ¿eh? Madre mía. Y no lo había preparado, ¿eh? Gloria a Dios. Salmos 82. Dice, Salmo 82. 82. Dice, Jehová está en la reunión de los dioses. ¿Cómo podemos interpretar este salmo si Dios es santo y Él mismo ha dicho que fuera de Él no hay Dios? Ok, vale. Es que, como bien saben ustedes, el Antiguo Testamento, incluidos los salmos, se escribieron en idioma hebreo. Y en el hebreo hay palabras que son polivalentes, es decir, palabras que se pueden interpretar o traducir de formas diferentes. Os voy a decir un versículo en hebreo y vais a oír la palabra dioses. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim. Ahí mencioné Elohim, ese es el primer versículo de la Biblia, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora os voy a decir en hebreo los 10 mandamientos, donde dice, Lo yiyeh leja Elohim al panay. Lo yiyeh leja Elohim. Traducción, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero es que en Génesis 1:1 aparece el nombre Elohim. Y en Éxodo 20 aparece, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué en Génesis se traduce Dios en singular? Y en Éxodo 20 se traduce el mismo nombre Elohim en plural. Es que en hebreo no existe género neutro. Por ejemplo, nosotros en español, en castellano, tenemos masculino, femenino y género neutro. Tenemos él, ella, lo. Lo es género neutro. En hebreo solamente existe un artículo, siempre en masculino, y vale para el singular o el plural, o el femenino o el masculino, que es el pronombre ha. Entonces, ¿qué ocurre? El pronombre, no, perdón, el artículo. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo lo que termina en im es el singular, es el plural. Nosotros, para convertir una palabra de singular a plural, le ponemos una S. Casa, le ponemos una S, casa, ya singular, plural. Carro, carros. En hebreo, para convertir una palabra singular en plural, se le añade la terminación in. Todo lo que termina en im, que es una letra que se llama yod, men, sofit, es masculino, plural. Entonces, la traducción de Génesis 1:1 tenía que haber dicho, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero daría pie a creer que hay varios dioses. Nosotros no somos politeístas, adoradores de dioses, sino monoteístas, adoradores de un solo Dios. Entonces, ¿por qué aparece en la creación el nombre de Dios en plural? Qué interesante, ¿verdad? Vaya a Juan 1:1 y empieza igual que Génesis 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién fue el que creó? ¿Dios o el Señor Jesucristo? Los dos son uno. Ahí está la Trinidad. Ahí está la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la creación del universo. Pero ¿cómo se dice dioses en hebreo? Elohim, porque está en plural. Entonces, cuando vamos a Éxodo capítulo 20 y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene que utilizar el nombre Elohim. Por el contexto, se sabe que aquí está hablando de dioses falsos, ídolos, imágenes, y aquí está hablando del Dios único, verdadero. Pero en ese salmo dice que Dios se reúne con los Elohim, con los dioses, y es la misma palabra que los shoftim, es la misma palabra que los jueces. Dios se reúne entre los jueces. ¿Por qué? Porque tienen la prerrogativa, tienen la facultad de ejercer justicia. Y a los jueces en hebreo a veces se les llama dioses porque pueden hacer justicia como Dios es justo. Pero eso no significa de que Dios se reúne con dioses pequeñitos como si fuera la mitología griega o romana, ¿verdad? Que hay unos dioses chiquititos y hay un Dios principal que es el Dios verdadero. No, no se refiere a dioses como que hay dioses de pequeña categoría o inferiores, sino se refiere a los jueces. Entonces, Génesis 1:1 es Dios, aunque esté en plural, porque habla de la Trinidad. Éxodo 20 habla de dioses, porque son las imágenes, detalles, etcétera, etcétera. Y en el Salmo 72 habla de los dioses, que son los jueces, pero que en vez de nombrar los jueces en ese momento se los llama dioses, porque ejercen justicia
que es una facultad que Dios también la hace, ¿de acuerdo? Simplemente por eso. Pero no porque creamos en dioses, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Biblia, ¿vale? Es un término polivalente que se puede traducir de muchas maneras. ¿Qué más? Dice, yo he ido a cultos, pero alaban por 1 hora y media y solo 15 minutos de palabra. Es por eso que no acudo a ellos, pero aquí las alabanzas son diferentes. ¿Es bueno alabar más que predicar? Ay, mi madre. Oiga, pues si usted va a un sitio y no le gusta, no vaya más. Vamos a ver. Podemos cantar 3 horas, 4 horas, 8 horas. Claro que tiene que haber predicación. Hombre, yo he estado en cultos que parece que no terminan nunca. Cantan y cantan y cantan y luego predican y luego... Yo estuve en una iglesia en Cuba que entré a las 6 de la tarde y salí a las 8 de la mañana. Solamente me pasó una vez en la vida, pero me pasó en San Miguel de Padrón, a las afueras de La Habana. Empezó el culto a las 6 de la tarde y salí a las 8 de la mañana y no prediqué 1 ni 2 veces, prediqué unas cuantas veces y entre medio alabanzas, canciones, testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno va a un lugar, a una iglesia, uno se tiene que adaptar al sitio y no pretender cambiar el lugar. Si usted va a una iglesia que usted dice, hoy me han cantado 1 hora y media y hay 10 minutos de predicación y no le gustó, pues no vaya más. Mire qué fácil, así de fácil. Y si viene aquí y le gusta más, pues no se vaya a ningún lado, quédese aquí, ¿no? Cuando las mujeres traemos hijos al mundo, hay personas que dicen que los hijos son una bendición, pero una persona dice que no, ya que ella dice que solo cuando están bajo matrimonio, o sea que el resto no lo son. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Hay un pasaje en la Biblia que yo pueda hablar al respecto? Madre mía, me hace falta discernimiento de espíritu para entender esto, porque vamos a ver, la Biblia dice que los hijos son la herencia de Dios y son una bendición. Si alguien por ahí dice otra cosa, pues usted tendrá que decidir a quién hacerle caso, a esa persona o a lo que dice el Señor en su palabra. Los hijos se tienen en el vínculo legal del matrimonio. Si ese matrimonio tiene hijos, pues que le dé gracias al Señor por los hijos que han tenido, ¿verdad? Ahora, si otra persona dice que no son una bendición, así es. Pues madre mía, pues menudo hermanito el que dice eso, ¿no? Que no han nacido dentro del matrimonio. Ah, que no han nacido. Ajá. Bueno, y que... Bueno, si han tenido hijos fuera del matrimonio, los hijos son pobrecitos, ¿no? No, digo yo. Es decir, vamos a ver, los hijos no eligen a los padres. Entonces, si el niño nació y sus padres no estaban casados, pienso que lo más correcto sería que los padres se casaran y se pusieran en orden para que después el día de mañana le puedan también dar testimonio a sus hijos. Pero hombre, no condenemos a los hijos porque sus padres estaban viviendo sin estar casados, porque ellos no son culpables. Lo que tienen que hacer sus padres es ponerse en orden y darle ejemplo a sus hijos. Ni más ni menos. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Quién es el personaje del que habla Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6? Ya. Vosotros sabéis ahora lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca. Siempre se dijo, o muchas veces se ha dicho, que el personaje que está con artículo masculino, ¿verdad?, que dice él, no ella, era el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, decían algunas congregaciones, algunas denominaciones, que era lo que impedía la manifestación del anticristo, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice en ningún momento. Eso es una herejía que no nació de afuera para adentro, sino nació dentro del seno de algunas congregaciones que decían y afirmaban que el Espíritu Santo iba a ser quitado de la tierra en el periodo que conocemos como la Gran Tribulación. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Porque la Biblia ni lo dice, y en segundo lugar, si el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, estará en todas partes, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de que esté o no esté la iglesia. Eso se decía porque como algunos afirmaban que la iglesia no iba a estar en la Gran Tribulación, si la iglesia no está en la Gran Tribulación, entonces no puede estar el Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo dependiera de la iglesia para estar o no estar. ¿Acaso no estaba el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 y no existía la iglesia? ¿Y no existía Israel? ¿Y no existía nada? Sí, el Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra. Entonces algunos se dieron cuenta de que era un disparate lo que estaban enseñando y dijeron, entonces ese él que impide la manifestación del anticristo es el imperio romano.
y el Imperio Romano desapareció. No existe el Imperio Romano como tal, aunque fue un imperio que casi duró 1000 años. Terminó dividiéndose, pero no, digamos que no existe hoy en día. Daniel capítulo 12, al que ha hecho esta pregunta. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, le responde a usted a su pregunta. Ahí dice qué es lo que está impidiendo que todo esto explote por los aires y que se produzca lo que conocemos como el periodo de angustia de Jacob. Daniel 12, versículos 1 y 2. Ahí está la respuesta. Léala. Siguiente pregunta. El tema del velo. En nuestras iglesias se enfatiza mucho de usar velo, y si no lo usamos somos juzgados. ¿Y ahora qué quiere? Usar pañuelo. Si yo vuelvo a repetir lo que siempre digo. Si usted está en una congregación y se están haciendo cosas con las cuales usted no está de acuerdo o no está cómodo, ¿qué hace ahí? Vamos a ver, el tema del velo solamente Pablo lo enseñó en la iglesia de Corinto. Nunca habló del velo ni a los romanos, ni a los colosenses, ni a los filipenses, ni a los tesalonicenses, ni a nadie. ¿Por qué Pablo toca el tema del velo concretamente en la iglesia de Corinto? Primero hay que partir de la base de que la Biblia no se interpreta con los parámetros de hoy en día. La Biblia se escribió hace 2000 años y hay que posicionarnos, hay que ubicarnos en el momento histórico. Hay que conocer las costumbres, hay que saber por qué en ese momento Pablo tocó ese tema. Vamos a ver, en la ciudad de Corinto, que es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad de mucho comercio, una ciudad donde venían miles de personas de todas partes del mundo conocido, todos los que venían construían sus templos, unos a Diana, otros a Apolos, otros a Ceres, otros a Baco, en fin, había templos para todos los gustos. Y en lo alto de una montaña de Corinto había un templo donde dice que habían 1000 jóvenes, 1000 chicas que ejercían lo que llamaban la prostitución religiosa. Estas muchachas todas las tardes bajaban de esas montañas y bajaban a evangelizar a los hombres de la ciudad para atraerlos a su culto, ¿vale? Eran, digamos, prostitutas, mujeres que habían consagrado sus vidas, sus cuerpos para la prostitución religiosa. ¿Sí? Se acostaban, mantenían relaciones con los que se acercaban como para engatusarlos y engancharlos a ese culto. Eso ya lo hizo una secta que tenía su sede en las Islas Canarias, no sé si la llegaron a conocer, que se llamó Los Niños de Dios. Los Niños de Dios, que lo fundó un norteamericano, pero que vivía en el puerto de Veracruz, en Tenerife, que se cambió el nombre y se llamaba Moisés David. Eran las chicas que salían por las calles y te daban las llaves y los números de sus habitaciones para tener relaciones contigo, para de esa manera involucrarte en aquella secta que ya se ilegalizó en España. ¿Cómo se identificaban a estas mujeres que eran prostitutas religiosas? Porque no tenían pelo. Tenían totalmente el pelo rapado, como una bola de billar. Eran así. Tienen que mutear el ordenador. Entonces, cuando estas mujeres que habían ejercido la prostitución religiosa se convertían al cristianismo y comenzaban a asistir a las reuniones y lograban incluso rehacer sus vidas casándose, Pablo les escribió y les dijo: para no avergonzar a sus maridos y para que nadie en la iglesia tenga que saber a lo que usted se dedicó antes de conocer a Cristo, cúbranse la cabeza. Pero recuerden que a la mujer se le dio el cabello en lugar del velo. Una vez que el cabello le crezca, usted no tiene por qué cubrirse. Pero era como una forma de cubrir, era como una forma de impedir que la gente supiera que esa hermanita había ejercido la prostitución en la ciudad de Corinto. Hay iglesias que han, digamos, llevado al extremo el tema del velo, incluso, como dice esta hermana, que les juzgan a los que no lo usan. Bueno, si usted está en una iglesia donde esa es la costumbre, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Si no está de acuerdo con esa congregación y usted no quiere en esa congregación cubrirse y ponerse el velo, pues busque otra congregación, hermana. No le queda otro remedio. No va usted a cambiar a toda la iglesia.
será mucho más fácil que usted salga de ahí a que pretenda cambiar toda la iglesia. Pero no es ningún pecado que una mujer hoy en día no se cubra el cabello. Eso no es ningún pecado. Ahora, si alguien, alguna hermana, se quiere poner el velo, a mí me da igual lo que usted se quiera poner en la cabeza, ¿eh? A mí como si se quiere poner un ramo de flores, a mí me da exactamente igual. Aquí nos movemos en la libertad y aquí entre nosotros de Vida Nueva hay hermanos que vienen de los pentecostales y vienen de Asambleas de Dios y vienen del mundo bautista y nosotros respetamos, y si uno no quiere levantar las manos, pues que no las levante, pero que no juzgue al que las está levantando o viceversa. Aquí tenemos una libertad y un respeto, y hemos demostrado en estos últimos 5 años que podemos amarnos y trabajar juntos a pesar de las diferentes escuelas o tendencias o estilos que podamos tener. Lo que nos une es el amor, no el velo ni ningún otro asunto, ¿vale? Dígame, ¿qué más? Sí, pastor. Esta es la segunda parte, parece de la misma persona, porque es la misma letra. Dice, ¿es pecado usar pantalón? En nuestra iglesia no nos permiten usar pantalón. Pues si en su iglesia no le permiten usar pantalón, no se lo ponga, hermana. Si en su iglesia, repito, en su iglesia, en your church, ¿qué quiere decir? No le dejan usar pantalón, no se lo ponga. Mire qué fácil. Y si no está de acuerdo y está como loca por ponerse un pantalón, váyase de esa iglesia, hermana. Mire qué fácil. Es que la gente a veces se complica la vida de unas formas increíbles. Mire qué fácil. 2 y 2 son 4, ya está. Vaya y póngase el pantalón. Ahora, si usted, perdón, una cosa también quiero decir. Si usted, porque la Biblia habla de gente de débil conciencia, cuidado, y de débiles en la fe. Eso siempre ha existido. Entonces, si usted se siente mal, no porque sea malo, sino por su cultura, por su educación. Si usted se siente mal poniéndose un pantalón, no se lo ponga, hermana. Pero no porque sea pecado, sino porque su conciencia no le permite ponerse un pantalón. Es como cuando el apóstol Pablo le decían, oye, esta carne que están comiendo los hermanos ha sido sacrificada a los ídolos. Es decir, un carnicero tenía una vaca y antes de venderla al público y de trocearla, se iba, la sacrificaba a su ídolo, ¿no? A Baal, por ejemplo, ¿no? Y después vendía la carne que había sido sacrificada a los ídolos y le decían a Pablo, oye, y Pablo decía, ¿y? ¿Cómo que y? ¿Un ídolo qué es? Nada, ¿no? Entonces, pero yo cuando oro y el Señor bendice los alimentos, ahí se produce la diferencia. Pero no todo el mundo tiene la misma conciencia. Si a usted le resulta, ay, yo no me puedo comer un trozo de carne que la acaban de sacrificar a Baal. Y la carne que usted se compra, ¿quién la cortó, hermano? ¿Usted le ha preguntado alguna vez, esta carne quién la cortó? ¿Quién era el dueño de esta vaca? Capaz que era un satanista. Capaz que era un adúltero, pero usted se la come. O usted se monta solamente en el avión con pilotos cristianos. Es decir, yo no sé hasta dónde llega su conciencia, pero si usted se siente mal por lo que va a hacer, no lo haga. Pero no juzgue ni condene al que lo hace. Porque ahí hay que demostrar la madurez, ¿vale? Pastor, los 2 testigos profetizarán por 1260 días. Sí. ¿Será la señal del comienzo de la segunda parte de la gran tribulación? No, porque todo tiene un momento y un lugar. El inicio de la tribulación es con la manifestación del anticristo. El inicio de la segunda parte de la gran tribulación, dice la Biblia, el que lee entienda, es la abominación del lugar santísimo. No los testigos. Los 2 testigos mueren. Es verdad que mueren casi al final de los primeros 3 años y medio, pero no podríamos decir que ese es el indicativo de que ya va a empezar la segunda parte de la gran tribulación. Lo que comienza la gran tribulación es cuando el anticristo pone su figura en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios y exigiendo, demandando que la gente lo adore a él como si fuera Dios. Ese es el detonante. Eso es lo que indica, ya estamos ya en la segunda parte, pero no necesariamente la muerte de los 2 testigos. ¿Por qué? Porque los 2 testigos pueden morir una semana antes del inicio de la segunda parte, o un mes antes, o 15 días antes. Por lo tanto, no nos podemos fiar de eso. De todas maneras, no se preocupe, porque ahí no vamos a estar nosotros. Lucas capítulo 21, versículo 23.
¿En qué parte de la tribulación sucederá y a qué se refiere de las mujeres que están encinta y criando? El capítulo 21 de Lucas, no lo dije antes, quisiera decirlo ahora, es un capítulo que contiene profecías de doble cumplimiento. Es decir, contiene profecías que ya se han cumplido y profecías que aún no se han cumplido. Entonces lo que hay que sentarse y detenidamente analizar, ver qué parte de este mensaje, que fue la respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron acerca de qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ver qué parte se ha cumplido, por ejemplo la destrucción del templo, etcétera, y qué parte no se ha cumplido. Ahora, lo que dice aquí, hay de las que estén encintas y críen en aquellos días. En otras palabras, hombre, si una mujer está embarazada y tiene que pasar un periodo de persecución, la pobrecita lo va a pasar mucho más complicado que una mujer que puede huir sin tener que cargar o criar un niño en ese momento, ¿no? Ahora, esto, claro que ocurrió en aquel tiempo y claro que también puede ocurrir en los últimos tiempos, pero esto no es una excusa para decir, pues entonces no tengo hijos, porque yo creo que el Señor siempre nos va a proteger de alguna u otra manera, ¿no? Pero es una advertencia, decir, cuidado, que si estás criando te expones a un peligro que si no estuvieras criando o embarazada no lo tendrías, ¿no? ¿Vale? De los dos testigos, ¿quiénes podrían ser? Mi No. pregunta es, Juan el apóstol, el amado, podría ser, porque en Apocalipsis 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez. Hombre, claro, si en Apocalipsis 10 aún le queda la mitad del libro por profetizar. Por eso es necesario que sigas profetizando, pero no dice ahí que Juan va a ser uno de los dos testigos. Es necesario que profetices otra vez, porque todavía le quedaba mucho mensaje que dar, mucho mensaje que compartir. Pero la Biblia en ningún momento nos dice la identidad de los dos testigos. Podemos especular, podemos decir, bueno, puede ser fulano o mengano, pero yo no puedo decir, no puedo afirmar el nombre de los dos testigos porque la Biblia no lo dice. Y como la Biblia no lo dice, ¿cómo me voy yo a atrever a decir lo que la Biblia no dice? ¿En base a qué? No, yo no voy a caer en esa trampa, ¿no? Es una pregunta sobre el diezmo. Mira. ¿Es 10% de lo que ganamos en total o después de los impuestos? Claro. Tú pagas todo, te vas de vacaciones, te vas de luna de miel, te vas todo, y después con lo que te sobra de los $50 das el diezmo. Qué listo, qué listo, ¿no? No, vamos a ver. En teoría, cuando el patrón o quien sea te da tu parte, la Biblia dice que hay que separar una parte para el Señor, pero no después de haber cubierto todos tus gastos. Porque si cubres todos tus gastos, tú no estás dando el 10%, tú no das ni el 0,1%. Entonces no hagas matemáticas ni negocios con el rey de los judíos, No sea así. ¿Por qué algunos cristianos al enojarse maldicen? Y a veces es con el nombre de Dios o Jesús. Entonces no son cristianos. Si un cristiano se enoja y maldice el nombre de Dios o de Jesús, ese hombre no es cristiano. Así de claro. No es cristiano. ¿Cómo voy a maldecir yo el nombre de Dios? Por mucho que me enfade. ¿Estamos locos? Eso es un pecado. Eso no me entra ni en la cabeza. Oiga, diga usted otra cosa, pero maldecir el nombre de Dios o el nombre de Cristo y llamarme cristiano, no, hombre, eso es un disparate, eso no puede ser. Dice, ¿cuándo es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida? Cuando te conviertes. El mismo día, el mismo segundo que te conviertes, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así de claro. No es dentro de 3 meses, vente la semana que viene y hablamos, ¿no? En ese momento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ahora, inmediatamente, instantáneo. Así. Las personas que han muerto y no recibieron a Cristo como su Salvador, ¿tendrán otra oportunidad? No, lo dije esta mañana. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay. No la busques porque no lo hay. Si no, miren ustedes, no la parábola, la historia del rico y Lázaro. No hay segunda oportunidad después de la muerte. He aquí el día de salvación. Hoy es aquí. Después de la muerte ya es demasiado tarde. Así de claro. ¿Es pecado hacer ventas en las iglesias? En nuestra iglesia dice que es pecado. Su iglesia dice que es pecado. Pues si en pecado. su iglesia dicen que es pecado, en su iglesia es pecado. Vamos a ver, yo no sé a lo que se refiere esta persona con el tema de las ventas,
nosotros no hacemos negocio en la iglesia. Una cosa es hacer negocio y otra cosa es con lo que se recaude de la iglesia financiar la obra de Dios. Son cosas muy diferentes. No hacemos un negocio particular, un uso, digamos, particular. Bueno, yo vengo a la iglesia y vendo caramelos, sino que todo eso es para de alguna manera sustentar la obra de Dios, o para sustentar los gastos que hay, o para sustentar el ministerio que se ha invitado. Todo tiene que girar siempre en torno a la obra de Dios, pero no hacer ventas por hacer ventas, ¿no? Si vamos a hacer un negocio dentro de la iglesia. Esta es una pregunta de Abraham Lutz, un niño de la iglesia. Ah, mira. Dice, si mentir es un pecado, ¿puedes mentir para cumpleaños, por una sorpresa, o para Navidad, o también para broma? Su misma pregunta ya la ha respondido. No, hombre, yo creo que, ¿cómo le voy a decir a un niño que puede mentir por un cumpleaños o por una broma? ¿Se puede adulterar en broma? ¿Se puede robar en broma? Pues entonces, no, en broma, con el pecado no hay broma posible. No se puede, no está bien. Dice, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. ¿Qué significa este texto? Que las cosas que iban a cumplirse en ese tiempo, por eso vuelvo a decir que Lucas 21 o Mateo 24, mucho se ha cumplido. Lo que se tenía que cumplir en ese tiempo es cuando el Señor se refiere que esta generación verá el cumplimiento de estas cosas, ¿vale? No faltó nada de lo que tenía que cumplirse en ese tiempo para esa generación. Pero luego hay otras cosas reservadas para otro tiempo y para otra generación. Por ejemplo, nosotros. Entiendo que a la final trompeta, Sí. vendrá Jesús y la iglesia será arrebatada. El resto del mundo se queda en la tierra. Mi pregunta es, ¿Jesús se va con la iglesia? Hombre, si no se va, ¿dónde se queda? El Señor viene a buscar a su iglesia, la arrebata y se va con su iglesia. Y cuando venga en su segunda venida, que es cuando Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, es cuando viene con su iglesia. Las preposiciones en la Biblia son de vital importancia. Primero viene a buscar a su iglesia y después viene con su iglesia. Son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son los eventos después de la tribulación? Después de la tribulación, cuando terminen, el milenio, el juicio ante el gran trono blanco, la segunda resurrección, Satanás es echado al horno de fuego, etc. Mi pregunta es sobre el gran templo que va a ser construido en Jerusalén. ¿La enseñanza va a ser buena o falsa? La enseñanza del templo es que, vamos a ver, los que quieren construir el templo tienen todavía su mentalidad en el pasado, y nosotros primeramente no necesitamos de ningún templo físico para ir a adorar a Dios, porque ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Esa es una gran ventaja, un privilegio tremendo. Entonces lo que se va a enseñar en la reconstrucción de ese tercer templo va a ser un auténtico desastre, porque es volver a dejar a Cristo a un lado, y además, para colmo, va a ser el anticristo junto con el falso profeta los que van a estar capitaneando o dirigiendo toda la organización y toda la enseñanza del templo. Por lo tanto va a ser pésima, una enseñanza fatal, hasta el punto que la Biblia dice que Israel caerá en la trampa y harán un pacto con la muerte. Terrible, terrible. Dice, esta pregunta me la acaban de traer. Dicen, ¿los dos testigos sabrán ellos que son los dos testigos? Lo digo porque tú podrías ser uno de ellos. Ah, no, a mí no me metan en eso. No. No, mira, escucha. A mí déjeme tranquilo. Sí. No me manden a la tribulación que No, mire, sí. Muchacho, está loco. Yo, eso nunca lo vi. No. ¿Oíste, Elena? Tu marido, uno de los dos testigos, agárrate. Claro, además, miren, los dos testigos vienen a evangelizar al pueblo de Israel, y son dos personajes que tendrán una influencia tremenda en el pueblo de Israel, porque sobre todo vienen a evangelizar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, no, yo no tengo nada que ver con eso, con esos testigos para nada. Esto,
Bueno, hay personajes en la Biblia que fueron de mucha influencia, que siguen siendo muy admirados y muy queridos en el pueblo de Israel y que sus muertes fueron muy extrañas o que no experimentaron muerte. Tal vez por ahí van los tiros, ¿no? Pero no, a mí no me metan en eso, que yo no tengo nada que ver con eso. Ok, pastor, otra pregunta de un niño. Dice, ¿la Nueva Jerusalén va a ser en la tierra o en el cielo? Bueno, habrá una Jerusalén terrenal, que es la que vamos a conocer durante el tiempo del milenio, ¿vale? Donde Cristo va a estar gobernando. Si quieren saber más de esto, pueden leer Zacarías capítulo 14, la última parte, donde dice que todos los que sobrevivieron de las naciones, claro, es que en el mundo ahora mismo hay 7.000 millones de habitantes o más. No van a morir todos, evidentemente. Entonces muchas personas morirán, millones morirán durante la gran tribulación, pero también hay que decir que millones y millones de personas se van a salvar con vida, me refiero, no que sean salvos en sí mismos, ¿no? Y esas personas entran directamente a formar parte del milenio. Y la Biblia dice que tendrán que subir todos los años a la ciudad de Jerusalén a adorar al gran rey, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa es la Jerusalén terrenal. Pero la nueva Jerusalén, que solamente aparece en Apocalipsis 21 y 22, esa ciudad celestial con las calles de oro, etcétera, esa va a ser en la eternidad. Eso no va a ser aquí en la tierra, sino en la presencia del Señor, ¿vale? En otra dimensión, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vamos terminando. Yuri. Sí, la última pregunta, pastor. Ajá. Dios le guarde y le bendiga, pastor. Mi pregunta es, ¿la bestia, el anticristo, el falso profeta, serían la misma persona? No, el anticristo es un personaje político, el falso profeta es un personaje religioso. Y se llama al anticristo la bestia por su carácter, por su esencia, pero no es que sea un animal, ¿no? Pero el falso profeta y el anticristo son dos personas diferentes, ¿eh? Los dos tienen papá, tienen mamá, tienen pasaporte, tienen, en fin, orígenes humanos, no son demonios que salen del infierno, ni mucho menos, pero son dos personajes diferentes. El falso profeta se dedica a los asuntos religiosos, aspectos religiosos, y el anticristo se dedica a todo el aspecto político. Recuerden que hacen como una especie de tándem, ¿no? Una especie de alianza, pero al final, ustedes saben que la institución mayoritaria religiosa es camaleónica, ¿no? Apoyan a quien toque, ¿no? Apoyan el comunismo, apoyan el marxismo, apoyan el socialismo, apoyan a quien haga falta, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que el anticristo finalmente se levanta contra esta bestia, contra esta institución religiosa, y la despedaza y la destituye, porque la Biblia dice que él se levanta contra todo lo que es objeto de culto, de tal manera que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo es celoso, es envidioso, no va a permitirle a nada ni a nadie que le haga sombra, que compitan con él. Entonces él se beneficia del apoyo religioso que esta institución le ofrece, pero después, cuando está fuerte, se vuelve contra ella, contra la gran ramera, como la llama la Biblia, ¿no? Dice, la gran ramera, la que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. El anticristo se levanta contra ella y la despedaza, ¿no? Así es que ese es el futuro que le espera al falso profeta y a todo lo que éste representa, ¿de acuerdo? No había más preguntas, ¿no? Pues hermanos, Dios les bendiga, gracias por su paciencia y que el Señor los guarde a todos. Amén.